Muy buenas a todos los jóvenes soñadores, bienvenidos a un nuevo episodio. De Jóvenes Soñadores. Y bueno, pues aquí estoy yo, Ana Pau Y Emi. y Emi. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de lo que todo el mundo está hablando, que es de la encíclica que sacó el Papa León XIV recientemente. Lo acaba de sacar hace como una semana, creo, o más, un poquito más. Pues sí, el 25 de mayo, que fue hace poquito, como una semana justo. Ajá. Y 3 días. Sí, bueno, para el momento en que estamos grabando esto, pero pues bueno, ¿de qué habla esta? Pues habla de la dignidad de la persona, como todas las encíclicas, habla de la humanidad y la dignidad de la persona y de pues cómo la dignidad de la persona se ve afectada pues por los momentos en los que pasamos en la historia, ¿no? Y eso se ha tratado pues muchas encíclicas a partir de la de León XIII que habla de las cosas nuevas. Ajá, exacto, Rerum Novarum, las nuevas... las nuevas realidades, así lo llaman, ¿no? Ajá. Y sí, es interesante porque, pues bueno, ya saben que desde entonces, desde León XIII, con la encíclica de Rerum Novarum, la Iglesia ha adoptado por cuidar también su Iglesia, que somos nosotros, pero también tratan de ofrecer un punto de vista a la luz del Evangelio para todas las cosas que son nuevas, ¿no? Todas las res nove, ¿no? Como lo dice también el Papa León XIV, ya no el XIII, ¿no? Y es chistoso porque, bueno, sí, es el Papa León XIV y el que inició fue el Papa León XIII. Pero desde entonces, que es 1891, pues las encíclicas que han salido han tratado mucho acerca de las cuestiones sociales, que son, bueno, todas las cosas nuevas también. ¿Y por qué las sociales son las nuevas? Porque, bueno, el ser humano, pues, con la modernización de la industria, pues han habido muchos avances tecnológicos sobre todo, y entonces deja como un espacio abierto de reflexión para saber qué es lo que un católico debería de hacer, ¿no? Frente a todas esas cosas. En el caso de León XIII, pues que eran la cuestión del capital, del trabajo, la cuestión de los obreros, ¿no? Cómo podíamos nosotros, los católicos, adoptar pues una postura más evangélica frente al capitalismo, frente al comunismo. Y así, bueno, después justamente de esto habla la Magnificat Humanitas, esta encíclica del Papa León XIV, ya no XIII, cabe aclarar, ¿no? Que hace como un recorrido acerca de cómo la doctrina social de la Iglesia ha evolucionado, ¿no? Sí, y hace un análisis justo de la doctrina social de la Iglesia, pues cómo lo podemos analizar a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Todos estos cambios que estamos viviendo, pues realmente más que nada tecnológicos, obviamente de ideologías y todo, pero pues estamos hablando de aquí mucho de tecnología, también habla de ideologías, pero sí de tecnología. ¿Y por qué Magnificat Humanitas? Así se llama esta encíclica de la que vamos a hablar hoy. ¿Por qué Magnificat Humanitas? Porque, bueno, empieza la encíclica, ¿no? Magnífica Humanidad, o ¿cómo empieza? Sí, la magnífica humanidad que Dios ha creado. Exacto. Y habla sobre que ninguna máquina puede sustituir la magnífica humanidad de Dios. O sea, nosotros somos la creación más perfecta de Dios. Somos el culmen de la creación. El humano es lo más preciado para Dios, su obra maestra. Entonces, una máquina nunca va a poder sustituir nuestra magnífica humanidad. Entonces, pues bueno, también está la parte en donde y lo dice, ¿no? En la encíclica, se los voy a citar. La técnica no debe considerarse en sí misma como una fuerza antagónica respecto a la persona. Por el contrario, está arraigada en nuestra historia desde el principio, en cuanto es un hecho profundamente humano vinculado a la autonomía y libertad del hombre. O sea, tampoco hay que verlo como, es el demonio, la tecnología, la máquina, lo que sea. No, o sea, no, ese tampoco es el chiste. O sea, no es que, ya, todo natural, entonces vamos a ponernos taparrabos y vamos a vivir en cuevas. O sea, no. O sea, la tecnología siempre ha existido desde que inventaron el fuego, ¿no? O sea, entonces no se trata de ponerlo en contra, sino al servicio de nosotros. Y eso también es como la base de esta encíclica y de lo que habla todo el tiempo.
que la tecnología, que todos los avances, que la IA, que las plataformas digitales, todo lo que nosotros hemos creado, que también por eso dice que es un hecho profundamente humano, que hemos, o sea, la tecnología, la técnica, porque pues nosotros también somos creadores, nosotros somos personas con pues creatividad, inteligencia, y a eso también estamos llamados, ¿no? Entonces, pues es algo humano el crear, o sea, nuestras cosas, nuestras creaciones, pero tienen que estar al servicio de nosotros y no al revés. Y siento que también habla mucho de tener cuidado con eso, con nosotros servir a la tecnología, a la técnica, a las máquinas, en vez de ellas servirnos a nosotros. Entonces, pues bueno, el problema también de esto es que las empresas privadas pues son las que crean estas como técnicas, estas plataformas, todos los robots, bla, 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 ¿no? La IA, son empresas privadas, no es que las haga, pues bueno, el gobierno. Sí, bueno, a lo largo de la historia, justamente algo de lo que reflexiona al principio el Papa es que a lo largo de la historia todos estos cambios sociales se han visto impulsados por las instituciones como de gobierno, bueno, si nos vamos todavía mucho antes, por la misma iglesia, ¿no? Era quien hacía todos estos cambios sociales en cuanto a que los papas tenían muchísima más autoridad, los obispos en las instancias públicas, ¿no? Y luego también pues eran los gobiernos, ¿no? Pero ahorita justo, o sea, lo que dice es que son los actores privados, ¿no? Los que están haciendo todos estos cambios en la sociedad con las empresas, con los avances tecnológicos, los inventos, todo, ¿no? ¿Y cuál es el problema de esto? Que entonces ya ellos, como son pocos, ¿no? Y la gente no se entera acerca de cuáles son sus procedimientos, cuáles son sus motivaciones, si es solamente por el dinero, etcétera, nos es más difícil a los católicos y bueno, a la gente en general, ¿no? Discernir acerca de si es bueno lo que estamos usando, ¿no? Vivimos en una sociedad consumista donde no te puedes detener un momento para reflexionar si, por ejemplo, el termo que estás usando fue hecho con las motivaciones adecuadas, ¿no? O si la plataforma digital de películas que estás viendo está financiando a instituciones que no son buenas para los católicos. O sea, son varias cositas, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, buenas para la humanidad incluso, ¿no? O sea, sí, justo es más difícil pues discernir o gobernar o orientar hacia el bien común a una institución que es privada, ¿no? Y en el caso de la IA, pues incluso si la institución privada está cuidando, ¿no? Al medio ambiente, por ejemplo, que ese es como el tema más recurrente, uno de los Sí. más, ¿no? No, y el que también le preocupa mucho al Papa, ya llegaremos a adentrarnos más en la IA, pero al que le preocupa mucho al Papa también, y pues nos debería preocupar a todos, es que quienes crean estas plataformas, pues no, o sea, bueno, no sabemos realmente sus motivaciones de si es por dinero, si es por ayudar, pero el problema es que ellos tienen el control de eso, o sea, que la motivación de algo afecta mucho pues si es bueno o malo, o sea, si la creas para algo bueno, pues entonces va a ser algo bueno, pero entonces pues justamente, y la verdad es que luego las empresas no son nada honestas sobre pues la trata de personas, el medio ambiente, las motivaciones que tiene, también pueden controlar pues lo que se dice la IA tal cual, o sea, la IA te puede responder con la filosofía positivista, negativa, bla bla bla, ¿no? Todas las, o sea, o con creencias del budismo, del hinduismo, o sea, dependiendo del interés de la empresa o de la persona, entonces, o sea, puede estar sesgada la IA y eso es lo más peligroso porque te puede manipular, o sea, es fácil manipular a las personas por medio de estas plataformas digitales como la IA o como las redes sociales incluso, porque están sesgadas hacia lo que el creador quiere que sea, entonces es lo más peligroso, ¿no? Y hasta dice de que no, o sea, no es que tampoco quiera que la IA esté sesgada al catolicismo, o sea, quiero que no esté sesgada, ¿no? O sea, ese es el punto, que no esté sesgada, que hable objetivamente, que no esté como parcial hacia un lado. Entonces, bueno, pues
para saber como qué tan buena es como la herramienta que estamos analizando, también hace unas preguntas para saber, pues justo, para saber qué tan bueno es, ¿no? Entonces pregunta, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia qué meta deseamos orientarnos? ¿Qué dirección elegir como comunidad humana y como pueblos? ¿No? Esa es como la pregunta clave de algo que se está creando, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Qué? ¿Cuál es la motivación? Y lo responde, tiene una metáfora muy buena. Que, ajá, exacto. Y la reconstrucción de Jerusalén. Exacto. Pues que, a ver, bueno, es que incluso esta figura retórica, bueno, en cuanto a la Torre de Babel puede ser, ¿no? Pero lo de la reconstrucción de Jerusalén pues sí es histórico, ¿no? Entonces más que figura retórica, es más bien algo literal, ¿no? Sí. Y entonces lleva a la reflexión de si estamos realmente haciendo una contribución para la humanidad, para la magnífica humanitas que somos nosotros, con la IA y con todas las tecnologías, lo aterriza con los ejemplos o acontecimientos históricos que vendrían siendo la Torre de Babel por una parte y la reconstrucción de Jerusalén. Sabemos que en la historia de la Torre de Babel, pues bueno, era justo después del Arca de Noé, cuando ya la humanidad comienza otra vez a proliferar un poco, que deciden, todos hablaban una misma lengua y deciden crear una torre para llegar al cielo. Y entonces para también tener la fama frente a todos los demás. Entonces ellos unen fuerzas, digamos como este sentido, pero unos cuantos, solamente unos pocos, para crear la torre más alta. Y entonces ya sabemos la historia de que Dios confunde sus lenguas para estropear como esa obra. Uh-huh. Y entonces en este intento de querer darse fama, de querer llegar al cielo, de querer darse un nombre, pues está renunciando a la paternidad de Dios, a la condición filial, de que somos hijos de Dios y que solamente también podemos llegar al cielo con Dios. Y peor aún, se busca tener dominio o se busca tener poder sobre otras personas, porque el esquema de la Torre de Babel es como una jerarquía también, ¿no? El afán de la persona a querer tener poder, a querer ser famoso, a querer dar su nombre y todo sin Dios. Y en este afán subordinar a otros o que otras personas estén bajo tu control. Y esto lo contrasta el Papa León XIV con otro ejemplo de construcción, que es cuando el Imperio Babilónico conquista Jerusalén y exilia a todos los judíos. Bueno, cuando ellos regresan, ya después del exilio, pues ya ven que el templo de Jerusalén estaba todo destruido. ¿Y ellos qué es lo que deciden? Bueno, con un líder, que en ese entonces es Nehemías, uno de los profetas también, entonces deciden construir la ciudad de nuevo. Pero para esto unen fuerzas y las competencias que cada uno tenía. Para construir de nuevo Jerusalén, pues se necesita la colaboración de todos y no solamente de unos cuantos. Ahí lo que pasó fue que se pusieron todos de acuerdo y trabajaron en equipo, cada quien desde la condición que fuera, que es desde el más pobre hasta quien más tenía recursos, desde las mujeres hasta los hombres, ¿no? O sea, desde los niños incluso hasta los adultos. O sea, todos contribuían con algo, desde el carpintero hasta el que sabía de herrería. Entonces sumaban todas sus capacidades y de este modo pudieron reconstruir Jerusalén. Y no solamente lo reconstruyeron, sino que fue un testimonio acerca de cómo realmente podemos desarrollar algo, podemos avanzar como sociedad, podemos contribuir a la sociedad. Entonces lo que quiere realmente reflexionar el Papa León es si estos avances como el de la IA están contribuyendo de este modo como la reconstrucción de Jerusalén, o si nada más van a ser otro esquema
como de jerarquizaciones, de poder, de dominio, como la Torre de Babel. Exacto. Y la Torre de Babel fue construida pues queriendo hacerlo sin Dios, ser grande sin Dios. Y los muros de Jerusalén intentando, bueno, más bien poniendo a Dios en el centro. Entonces esa también es pues la gran diferencia, es la gran diferencia. Y bueno, pues vamos a un pequeño corte y regresamos con más de Jóvenes Soñadores sobre esta encíclica. Y regresamos con más de Jóvenes Soñadores. Y pues ya regresando luego no vamos a parar, a pausar, no, a descansar hasta que acabe, no es cierto ya. Bueno, la tecnología, bueno, regresando un poquito, estamos hablando de la encíclica magnífica Humanitas del Papa León XIV que acaba de salir este 25 de mayo del 2026. Y pues hablábamos de pues todos los avances tecnológicos que hemos tenido, no se tiene que ver como algo pues ni bueno ni malo, es algo que tiene que estar al servicio de nosotros, ¿no? Sí, y ahí podemos decir que es bueno. Es que justo, o sea, no tenemos que verlo ni bueno ni malo, pero tampoco neutral. Tenemos que tomar a fuerzas una postura, ¿no? Como también Jesús, bueno, Dios recuerda en el Apocalipsis, sé caliente o tibio y no tibio. No, sé caliente o frío y no tibio. Sí. Eso. O caliente o frío, pero no tibio. O sea, tienes que tomar una postura frente a lo que está sucediendo en tu vida porque no sabes cómo te va a afectar. Y mientras no te des cuenta, más te va a afectar. Y este es uno de los problemas acerca de, por ejemplo, las nuevas tecnologías y la IA, que mucha gente no se pone a reflexionar acerca de cuál es el impacto en esta ecología integral de la que hablaba el Papa Francisco, donde estás tú, o sea, metido. O sea, si afecta a la casa común, te afecta a ti. O si te afecta a ti, afecta a otras personas. Uh-huh. Sí, exacto. O sea, la tecnología y la ciencia puede ayudar a la humanidad, puede curar, conectar, educar, cuidar a la casa común, pero también puede dividir, puede generar injusticias, o sea, puede hacer mucho daño también. Entonces, pues la tecnología no es una solución a los problemas de la humanidad, como tampoco es un mal en sí. Pero concretamente, esto lo estoy citando, pero concretamente no es neutral porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula, la utiliza. Por eso, la primera lección no es entre un sí o un no a la tecnología, sino entre construir Babel o reconstruir Jerusalén. O sea, no se trata de sí 100%, no 100%, sino cómo la voy a usar y quién la creó también. En la construcción de Babel se benefician unos cuantos, mientras que en la reconstrucción de Jerusalén se benefician todos, porque todos participan. Y esto es uno de los principios de la doctrina social que después reflexiona el Papa León. Y algo interesante sobre la construcción de Babel, de por qué está mal también, que se me estaba pasando, es que reflexiona incluso del por qué perdieron la lengua única. Y en la Biblia se nos presenta como si hubiera sido un castigo de Dios hacia la humanidad, cuando realmente fue todo lo contrario. Fue la misma humanidad quien se buscó perder esa unidad, esa comunión. Primero, desde que perdió esa comunión con Dios, y después de que cuando pretendían bastarse a sí mismos, como lo dice la encíclica, la comunicación se rompe, las lenguas se confunden, los seres humanos se dejan de comprender porque el resultado no es la unidad, sino la dispersión. No es la unidad porque pretende dominar unos a otros, porque pretende la fama a unos y no todos, porque no hay participación de todos. Entonces eso evidentemente va a generar división y dispersión. Y es uno de los temas pues más donde pone más énfasis también el Papa León cuando dice que la IA solamente podría beneficiar a unos cuantos y no a todos. Es una de las cosas. Uh-huh. Sí, no, y depende mucho de quién la hace y cómo la usamos nosotros también, ¿no? Y por eso analiza todas las tecnologías, ¿no? O sea, dice, usemos la doctrina social de la Iglesia para analizar qué tan bueno o malo es algo, o más bien cómo debe ser algo en la manera más perfecta que debería ser, ¿no? Entonces, pues edificar
tiene que estar, edificar algo, ¿no? Como Jerusalén o Babel, tiene que estar centrado en el bien común, ¿no? Edificar sobre la roca de la relación con Dios, dice. Entonces tenemos que también aceptar los límites y la fragilidad humana sin considerarlas un error que corregir, y esto también habla, ¿no? De que muchas veces pensamos que nuestros límites son malos, o sea, el límite del ser humano de no puedo vivir 200 años, no puedo, no sé, ¿qué más? O sea, como los hijos, pues tal vez son un límite a lo que puedo hacer con mi tiempo, entonces voy a abortar. O sea, los límites no, o sea, la limitación humana, la enfermedad, pues, o sea, no hay que verlo como algo que corregir, ¿no? No. O sea, tenemos que crecer y florecer, pues juntos, como esos límites comunidad. son los que te van a permitir crecer, es lo que también dice el Papa en esta encíclica. O sea, uno de los límites, vamos, que, bueno, tal vez nos estamos adelantando con la parte de los límites, ¿no? Sí, básicamente, o sea, bueno, la IA te facilita muchas cosas, pero el ser humano pues también debe de ver que esas dificultades o esos límites, ¿no?, que no te son tan fáciles, pues son los que realmente te van a ayudar a ser más humano. Sí, exacto. Y ya llegaremos a eso, pero entonces tenemos que justamente pues hacer todo esto como en el muro de Jerusalén, la reconstrucción del muro de Jerusalén, pues hacerlo en comunidad. O sea, nadie, y esto es lo que dice el Papa, nadie puede solo y todos tenemos algo que ofrecer. O sea, nadie solo, completamente solo, y también todos aportar algo. Y también nos invita a pues usar lenguaje evangélico. Esto ya se estaba saliendo un poquito de la parte de las máquinas y nos da como consejos a la humanidad. Nos dice que justamente usemos lenguaje evangélico, ¿no? Que evitemos palabras que humillen o enfrentan, optar por claridad y franqueza, o sea, cuidar nuestras palabras. Poner a Dios en el horizonte de nuestro actuar y el ser humano en el centro de nuestras decisiones. Pero tú dijiste algo interesante, que es que estas cuestiones tenemos que reflexionarlas a la luz del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, a la luz de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y de hecho este es el consejo pues, más fuerte que nos da el Papa León XIV, que siempre cuando nosotros como católicos estemos frente a un avance tecnológico, una propuesta del gobierno, de la sociedad, pues que lo analicemos frente a los principios de la doctrina social de la Iglesia, que son el bien común, la dignidad de la persona, la justicia, la solidaridad, la subsidiariedad, el destino universal de los bienes. Entonces, y por ahí creo que me faltó uno, pero ya llegaremos a eso. Pero ¿por qué lo digo? Porque tú ahorita estás mencionando el lenguaje evangélico, es clave también para reflexionar esto, pero porque aquí también menciona algo interesante León, que es que el rostro de la doctrina social de la Iglesia es el rostro de Jesús, es el rostro del misterio del Dios viviente, que se encarna. Entonces Jesucristo es quien realmente primero, antes que cualquier otra persona, antes que cualquier otro santo, propone enfrentar las cosas nuevas y es quien primero hace doctrina social, ¿no?, de la Iglesia. O sea, la doctrina social de la Iglesia no se puede entender sin el testimonio de Jesús. Y bueno, eso ahorita cuando mencionaste lo de Jesús fue. Sí. Y bueno, también aclara que la Iglesia no busca asumir las funciones del Estado, pero tampoco se queda distante al sufrimiento, ¿no? Como siempre lo ha hecho, pues con misioneros, con la caridad que caracteriza a la Iglesia. Entonces, bueno, ya regresando a la doctrina social, pues la usa para discernir si contribuye a la dignidad de las personas, a la vitalidad de las comunidades y al bien de todos. Entonces, también una frase que me gustó mucho de su encíclica es que dice que la verdad no es un territorio que hay que defender, sino un bien que hay que compartir. O sea, que hay que dialogar, o sea, que seamos católicos que no se ponen a la defensiva si alguien no cree lo que tú crees, más bien compartamos esa verdad, no como si fuera nuestro objeto personal, sino pues, compartir un bien que es de todos. Y bueno, tú...
No, pues lo de compartir el bien, pues es justo un llamamiento que tenemos todos los católicos. Al final de cuentas, todas las situaciones a las que nos enfrentamos tenemos que ver el bien, la bondad de esa situación. Por eso no podemos permanecer indiferentes ante la inteligencia artificial. Pues no podemos decir, depende de cómo la uses, está bien o mal, ¿no? O sea, Tampoco. no podemos decir eso. El Papa llama a que sea algo bueno en su inicio, en su diseño también, y no solamente neutral. Por eso él dice, no es neutral tampoco. Primero porque depende de quién lo usa, ¿sí? O sea, sí puedes usarlo para el bien y puedes usarlo para el mal, pero eso no es lo perfecto. Lo perfecto sería que en el diseño la inteligencia artificial sea buena, los medios sean buenos de su construcción y que por supuesto el fin para que lo usamos nosotros también sea bueno. Entonces siempre hay que buscar el bien y para las otras personas, no solamente para uno mismo, como en el caso de la Torre de Babel. Exacto. Y bueno, también, bueno, en esta parte ya empieza a dar como un resumen de todas las encíclicas desde el León XIII y el Papa Francisco dijo una vez, y me acuerdo que me dijiste de esta frase que dijo, el tiempo es superior al espacio. Lo importante no es ante todo ocupar puestos de poder o controlar bastiones culturales, sino iniciar procesos de bien y dejar que maduren. ¿A esto qué se refiere? Pues a ver, el tiempo es superior al espacio, quiere decir un poco, más o menos, que es más valioso que iniciemos procesos que sean sostenibles y sustentables a que tengamos beneficios inmediatos y estériles, que no den fruto o que no estén para la posteridad. Es eso, o sea, porque puede ser que iniciemos algo y todavía no cosechemos el fruto de eso que estamos iniciando ese proyecto, pero estamos invirtiendo en el tiempo también. Decimos, bueno, pero esto no solamente me va a beneficiar a mí a mediano plazo largo, sino que va a beneficiar a mis hijos, a mis nietos, a las generaciones futuras. Y eso es el tiempo mayor que el espacio. El espacio es, me voy a acabar los recursos de este planeta y voy a hacerme el más rico de todos, o no me importa tirar la basura en la banqueta porque a final de cuentas ya el mundo está podrido y todos nos vamos a morir y yo de todos modos estoy vivo, mira, estoy vivo, ¿no? A mí no me va a pasar nada. Eso es enfocarte pues en tu espacio, en el espacio, pero si te enfocas en el tiempo, pues te darías cuenta que todavía hay esperanza para las generaciones futuras siempre y cuando tú también cuides tu espacio. Exacto, no solo por ver por el ahora, sino ver por un futuro. Entonces, bueno, también la DCI, la doctrina social de la Iglesia, no es un manual de principios y normas que hay que aplicar, sino un camino de discernimiento comunitario. Eso es lo que dice el Papa. Y luego también dicen Populorum Progressio describe el desarrollo como el paso de condiciones de vida menos humanos a condiciones más humanas y lo entiende como un proceso que atañe a todos los hombres y a todo el hombre. ¿Y por qué decimos esto? Porque a final de cuentas el Papa nos ofrece pues muchas herramientas para reflexionar acerca de lo que después él dirá con más directrices, que es la IA, la inteligencia artificial. Entonces, pues todo esto que les decimos de que el tiempo es mayor al espacio es también para decir, bueno, la inteligencia artificial se está enfocando solamente en el espacio o en el tiempo, ¿no? Está velando por las generaciones futuras o solamente por el beneficio inmediato. Entonces, igual lo de la Populorum Progressio, un poco también de lo que dice, que es muy interesante, esa de Pablo VI, me parece. Creo que sí. Habla de que el desarrollo no es un desarrollo verdadero, sino es integral. Exacto. Y yo creo que esa es una de mis frases preferidas de toda la encíclica. Y qué padre que el Papa León XIV rescate esto, porque al final de cuentas, cuando hablamos de IA, ¿en qué pensamos? Desarrollo. Progreso. Moderno. Tecnología. Una progresio para la Populorum, ¿no? Algo así, ¿no? Es algo que se supone que nos debería de mejorar, pero no puede ser un verdadero desarrollo si no es integral, y al ser integral
Para todo pues humano, significa a todo el humano. para todo humano, para todo el humano y para todas las circunstancias, ¿no? Que rodean al ser humano. Exacto, sí, para todos los Y seres la humanos. historia y para el en tiempo. todo, ¿no? Espiritual, mental, físicamente, todo, o sea, integral, ¿no? En todas Eso sus es dimensiones. exacto. Y bueno, pues el Evangelio, justamente como decía Emi, que Cristo es la cara de la doctrina social de la Iglesia, justamente el Evangelio proporciona criterios para reconocer lo que humaniza o deshumaniza, lo que libera o oprime en situaciones siempre nuevas. O sea, el Evangelio no tiene sin tiempo, o sea, ese sí es bastante el tiempo, ¿qué? ¿Cómo era? El tiempo es mayor al espacio. El tiempo es mayor al espacio, o sea, se ha mantenido y en esos nos podemos basar para todas las encíclicas y por secula seculorum, o sea, por los siglos de los siglos. Sí, se basa de hecho en eso. Exacto. Entonces, pues bueno, aquí ya empieza a hablar un poquito como de los trabajadores. Antes de pasar al corte les voy a decir algo que dice, el salario justo se presenta en ella como una prueba concreta de la equidad de todo el sistema socioeconómico, ya que muestra si al trabajador se le trata como persona o como un simple costo de producción. El trabajo no es considerado solo un problema que hay que gestionar o un medio para obtener ingresos, sino un bien fundamental para la persona, principio de la actividad económica y clave de toda la cuestión social. En él, el ser humano pone en juego su libertad, su creatividad y su capacidad de cooperar, contribuyendo a la elevación cultural y moral de la sociedad. Y con esto vamos a ir al siguiente corte, pero pues el trabajo es, y según pues todas las encíclicas, es algo que dignifica a la persona, es algo necesario, algo bueno, algo que Dios quiso, pero un trabajo justo, un trabajo en buenas condiciones, un trabajo, entonces también las encíclicas pues han hablado mucho de esto y el Papa también, bueno, el Papa León XIV pues también lo menciona. Entonces pues bueno, con esto vamos a un pequeño corte y regresamos con más de Jóvenes Soñadores. Y regresamos con más de Jóvenes Soñadores. Hablábamos de la encíclica y pues, bueno, de Magnifica Humanitas. Sí, de Magnifica Humanitas. Lo último que mencionó Ana Pau es acerca de que el trabajo tiene que dignificar. Y si, por ejemplo, esto nos sirve para la reflexión de la IA, si suple ese trabajo que dignifica a la IA, y ya el ser humano no puede de un modo encontrar su humanidad también por medio del trabajo, entonces también está mal. O si por el contrario hace que tú no trabajes por más que estés cómodo, bueno, no es lo mismo, o sea, el trabajo te dignifica. Sí. Pero vamos, o sea, no solamente en el sentido de que supla, sino también quienes crean la inteligencia artificial, si en ese trabajo, en el diseño de la inteligencia artificial no beneficia a la humanidad para que la humanidad se dignifique por medio del trabajo, también está mal. Sí, exacto, porque también habla un poquito de eso, del desempleo, pero ya llegaremos a esa parte. Pero bueno, en esta parte dice, la solidaridad se entiende, y esto es importante, hay que saber qué es la solidaridad, ¿no? Porque habla de la solidaridad. Y aquí dice, se entiende como una corresponsabilidad concreta entre personas, pueblos y naciones, una forma de amistad social o caridad política orientada hacia la civilización del amor. Y qué importante es la civilización del amor en esta encíclica. Y que también, bueno, más bien por primera vez la dice Pablo VI. Pero bueno, la solidaridad es esa corresponsabilidad entre personas, entre pueblos, ¿no? Entre naciones. O sea, es hacerse cargo de las necesidades del otro. Es saber que tú eres alguien que necesita de mí, ¿no? O sea, como, o sea, no ser indiferentes ante las necesidades de los demás, es como la solidaridad. Como ser responsable de tu hermano, o sea, aunque suene como, ay sí, voy a ser responsable de todos entonces, o sea, sí, en realidad sí, ¿no? Esa es la solidaridad. Y un principio de la doctrina social de la Iglesia que ya el Papa también profundiza un poquito más en la encíclica. Sí, y bueno, también reconoce el potencial positivo del mercado y de la iniciativa privada solo si se mantienen subordinados a la ley moral y guiados por el principio de solidaridad. Por eso es tan importante saber qué es la solidaridad, ¿no? Sin sacrificar a los más débiles en aras de la lógica de lucro. Y esto es importante para ir discerniendo qué tan bueno, qué tan malo es
algo de nuestra era, no sé, redes sociales, la inteligencia artificial o la IA, pues bueno, ahorita es esto, ¿no? Lo que hemos creado o, no sé, tal vez fábricas, lo que tú quieras discernir, ¿no? O sea, la solidaridad. Y agregaría que incluso, bueno, esta es una parte, ¿no? De la encíclica, pero la idea del Papa es que tienen que ser guiados no solamente por la solidaridad. Es decir, o sea, todo este avance de los medios tecnológicos deben de estar subordinados a una ley moral y guiados por el principio de solidaridad, como bien lo dijiste, pero también por los demás principios de la doctrina social de la Iglesia. Exacto. O sea, que es guiados por el principio del bien común, guiado por el principio de la solidaridad, de la subsidiariedad, que la subsidiariedad sin la solidaridad no puede ser bien aprovechada y la solidaridad sin la subsidiariedad no puede ser tampoco bien aprovechada. El principio de la justicia, destino universal de todos los bienes. Y el más importante, el de la dignidad, ¿no? También. O sea, guiados por esos principios. Ese es el criterio para saber si realmente estamos haciendo algo bien. Exacto. Y también aquí dice, el Papa Benedicto XVI en su encíclica Social Caritas in Veritate quiso retomar y profundizar en el concepto de desarrollo, presentando en Popularum Progressio, él es el que lo escribió, reinterpretándolo en el contexto de la... no, Benedicto no escribió Popularum Progressio. Ah, no, Caritas in Veritate escribió esa. Sí. Ah, Popularum Progressio que Pablo la... VI. Ah, ok. Ah, sí, cierto. Bueno, reinterpretándolo en el contexto de la globalización, bueno, agarra la encíclica Popularum Progressio y la reinterpreta en Caritas in Veritate. Sí. Y recuerda que dicho desarrollo debería traducirse en un crecimiento real, extensible a todos y concretamente sostenible, es decir, en un progreso económico verdaderamente inclusivo y respetuoso con los límites de la creación. Lo que habla un poco la de Caritas in Veritate, retomando esta parte del desarrollo integral de Popularum Progressio, realmente es que no puede haber desarrollo, además de que si no es integral, el Papa Benedicto añade, si no hay caridad y verdad, ¿no? O sea, en ese desarrollo, o sea, si no se hace con amor, pero amor en la verdad. Sí. O sea, amor hacia lo que realmente pues importa, si lo pudiéramos poner de algún modo, ¿no? Sí, exacto. O sea, no amor hacia uno mismo a costa de los demás, por ejemplo, ¿no? Sino amor hacia... Amor verdadero. Sí, amor verdadero hacia los demás, con la intención de que tú solamente no mejores, sino los demás también. O sea, exacto, que tú solamente no te desarrolles, sino los demás. O sea, una sociedad no progresa si no hay caridad en la verdad. Exacto. Y si por progreso decimos, inteligencia artificial, pero esto no lleva consigo la caridad en la verdad, no vamos a progresar. No es progreso en realidad. Y también en eso va a estar su conclusión, pero todavía no hemos visto todas las aristas de este análisis. Entonces, pues también habla de que la actividad económica también debe estar orientada al bien común. Pero bueno, él dice que ¿cuál es su objetivo con esta encíclica? Y eso es lo importante, ¿no? ¿Qué quiere decir el Papa León XIV con esta encíclica? ¿Para qué la está escribiendo? Pues aquí dice, y literal dice, al proponer estas reflexiones, o sea, la reflexión de su encíclica, de pues con todos estos avances tecnológicos a la luz de la doctrina social de la Iglesia, al proponer estas reflexiones, deseo sobre todo ayudar a los fieles laicos y a todas las mujeres y los hombres de buena voluntad a redescubrir la propia tarea de ser presente en lo cotidiano, en las relaciones familiares, en el trabajo y en la participación social, los principios que voy a señalar, dejándose animar por el propósito de encarnar el amor de Dios en la trama concreta de la historia. ¿Cuáles son estos principios que va a señalar? Los de la doctrina social de la Iglesia. Exacto. Va a analizar los principios de la doctrina social de la Iglesia para analizar qué tan bueno es pues todo, ¿no? Uh-huh. Y también, aquí ya dice, cada persona hecha constitutivamente para la relación es pensada y querida por Dios para entrar en una historia de comunión con Él, con los demás y con su creación. Oye, aquí ya se pone muy un poco cursi.
Pero me encanta, es mi parte favorita, porque yo soy cursi. Pero bueno, pero bueno, él también dice que hay que tener cuidado porque hay ideologías que ofuscan la conciencia de la dignidad humana. ¿Cómo qué ideologías? Pues como todas, ¿no? Bueno, o sea... Sí, de hecho, aquí no toca tanto el tema de las ideologías, salvo dos, que no sé si lo tienes aquí programado para en otro momento, pero habla del transhumanismo y el posthumanismo. Ah, sí. Entonces, estas dos ideologías habla en concreto de estas dos, ¿no? Cuando se refiere a las ideologías, que el transhumanismo, pues es querer, facilitar la condición humana, todas estas dificultades, y no solamente facilitarla, sino ir más allá, porque facilitar no está tan mal, pero ir más allá es decir, como potenciar ciertas cualidades humanas, pero ya metiendo cosas artificiales, como los enhanced games, cuando se dopan demasiado, ¿no? Uh-huh. Los deportistas y ese estilo de cosas. O cuando también se acepta sin reflexión la inteligencia artificial que ya influye en nuestras vidas para la toma de decisiones y para todos estos procesos que realmente no nos hacen más humanos. Eso es transhumanismo. Mientras que el posthumanismo pues ya va más allá, cuando ya quieres ser máquina, ¿no? Y literal como que sí. te cambias, ¿no? También tú. Sí. Todo. No entiendo cuál es trans y cuál es post. Post ya es cuando ya no eres ni siquiera humano, ¿no? Cuando dejas más directamente de ser humano. Ajá. Uh-huh. Y trans es como transformar tu cuerpo como más allá de lo humano, ¿no? Sí. Transformar, como mejorar, pero sí, ¿no? con cosas artificiales. Sí. Justo como para facilitarte incluso de esas cosas que te hacen ser humano. Por ejemplo, que ya nos podamos añadir años de vida. ¿Eso qué sería? ¿Como transhumanismo? Eso creo que entraría en transhumanismo. Sí. Y posthumanismo es cada vez es todavía peor, siento. O sea, dejas de ser humano, ya no eres humano, ya eres como una máquina, ¿no? Ajá, como que ya eres un... Claro, uno chip. va relacionada con la otra, ¿no? Entonces, si estamos hablando de transhumanismo, vamos hacia un posthumanismo, ¿no? Uh-huh. O ya estamos en un posthumanismo. Sí, pues el post ya es una cosa otra. Posthumanismo ya pasó por el transhumanismo. Sí. Pero bueno, aquí también habla de una ideología y dice así, ¿no? Aquí ya entre estas se los voy a citar. Entre estas ideologías, esto dice el Papa León, considero particularmente insidiosa la que sugiere que toda persona deba ganarse o justificar su propio valor hasta el punto de atribuir mayor valía a quienes son más eficientes y productivos. En semejante perspectiva, la persona termina reduciéndose a un medio para obtener resultados y a un recurso para ser usado y explotado, y no es reconocida como fin en sí misma, jamás instrumentalizable. Sí, esa ideología puede ser el utilitarismo o el eficienticismo, ¿no? También sí que busca solamente qué usar real a la es. persona como medio. Sí. Pero el valor de la persona no depende de lo que realiza o produce. Existen derechos que corresponden a todos por el mero hecho de ser personas. Ningún poder humano puede legítimamente negarlos o limitarlos arbitrariamente. Entonces, él considera muy peligrosa esta ideología de que eres lo que tanto produces. Uh-huh. Esa es una ideología horrible y creo que está muy presente ahorita en este tiempo de si vales más, si haces más. Uh-huh. Vales más si haces más dinero o si haces más trabajo. O nosotros, y lo que dice es que estamos tan concentrados en tener más que ser, ¿no? O en hacer más que ser, ¿no? Y en tener también. Y en tener. Y bueno, también dice, la dignidad ontológica es la dignidad que pertenece a todo ser humano simplemente por el hecho de existir, de haberse sido querido, creado y amado por Dios. Ningún pecado, ningún fracaso, ninguna humillación, ninguna exclusión puede afectar el valor profundo de una vida humana que Él ha querido y llamado a ser. La dignidad fundamental de cada persona no se adquiere, no debe ganarse ni necesita ser demostrada.
es una dignidad infinita. Una dignidad, ¿por qué? ¿Por qué infinita? Porque Dios es infinito y Dios nos ama y Dios nos creó. Entonces, la dignidad no está ligada a qué tanto producimos o si somos bonitos o... O sea, la dignidad ya la tienes y no te la puede quitar nada. Sí. Aquí recuerda el Papa León acerca de la carta ¿cómo era? Dignitas... ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? Dignitas Humanitae. No, era... se me olvidó el nombre, pero habla sobre la dignidad. Incluso aquí la cita, ahorita la podemos... infinita, dignitas, algo así, no sé. Bueno, ustedes saben, porque recientemente salió también con el Papa Francisco. Y habla sobre los distintos tipos de dignidad. La dignidad social, la dignidad moral, la dignidad existencial, que todas estas sí pueden cambiar, pero la que no puede nunca cambiar y habla de esa que es infinita es la dignidad ontológica, que es de hecho la más importante y la que sobrepasa todos los tipos de dignidad. Exacto. Y bueno, los derechos, habla de los derechos humanos porque justamente nosotros al tener dignidad, eso implica que tenemos cosas que nos corresponden debido a esa dignidad que tenemos y esos son los derechos. Yo por ser humano ya tengo una dignidad que me da derecho a vivir, a tener vida, a tener agua, a tener vivienda, a todo. Ese es mi derecho. Entonces dice, los derechos humanos son inviolables porque son inherentes a la persona humana y a su dignidad. En consecuencia son universales e inalienables. Sería vano proclamar derechos si al mismo tiempo no se pone en práctica todo lo necesario para asegurar el deber de respetarlos por todos, en todas partes y para todos. O sea, los deberes. O sea, ya que hay derechos, hay deberes de proteger esos derechos. Y ese deber nos corresponde también a todos, porque todos tenemos derechos, entonces todos tenemos ese deber de cuidar los derechos, pues propios, pero más que nada también de los demás. No le podemos quitar el derecho de alguien más, que es un derecho que nosotros también tenemos, ¿no? Yo tengo derecho a la vida, yo no puedo quitar la tuya, entonces, ¿no? Ese es mi deber. Mi deber también es proteger tu vida. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa con la IA? Pues polariza más a todas las personas y por lo tanto también este intento de que los derechos sean universales, como el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a salud, ¿no? Por ejemplo, o sea, la inteligencia artificial puede que esté nada más haciendo más difícil este intento de ayudar a los más necesitados, a los que también tienen la misma dignidad que nosotros, o los que están también usando la inteligencia artificial. Exacto, o sea, la inteligencia artificial también, si ayuda solo a unos pocos, si ayuda nada más a la empresa, o si nos ayuda a nosotros que hacemos un prompt, o lo que sea, ¿no? Y hay personas que se quedan literal sin agua, que están trabajando en condiciones pues bastante malas, o sea, casi que esclavitud, solo para que nosotros podamos hacer un prompt, pues que podemos fácilmente buscar en Google. Entonces, bueno, ya estoy un poquito hablando sobre mi opinión, entonces vamos a mantenernos objetivos. Pero pues sí, o sea, es ver por toda la humanidad, ¿no? O sea, es ver nuestra... ¿Qué derecho humano le estoy quitando a otro ser humano? ¿No? Entonces, pues bueno, y el Papa Francisco, bueno, no me hagan caso, pero uno de las amenazas a los derechos humanos son dos. Bueno, son varias, pero las más graves son dos. La primera es el de una declaración puramente formal, mientras que junto con el progreso tecnológico avanzan de manera disimulada o evidente violaciones de la dignidad humana. El segundo, que en realidad está en el base del primero, es el de no poder reconocer el fundamento de su universalidad, porque se ha renunciado a la búsqueda de los fundamentos más sólidos que están detrás de nuestras opciones y también nuestras leyes. Y pues bueno, pues creo que es bueno terminar aquí y haremos otro episodio explicando esta magnífica encíclica que a mí me encantó. La verdad es que ha sido mi encíclica favorita que he leído y pues bueno, nos escucharemos en
el próximo episodio donde seguiremos hablando. Esto fue Jóvenes Soñadores, síganos en nuestras redes sociales y nos escuchamos a la próxima. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en Jóvenes Soñadores. Esperamos que haya sido de tu agrado y recuerda, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Jóvenes Soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos.